Nunca fui de espiar conversaciones ajenas. Siempre creí que la confianza en una familia se construía sobre la base del respeto y el apoyo mutuo. Mi madre, Consuelo, me lo había inculcado desde pequeña en nuestro hogar en Valencia. Alicia, en esta casa no hay secretos, solo intimidades que respetamos. Y yo, fiel a esa enseñanza, había vivido mis 32 años con la certeza de que la honestidad era el pilar más importante de cualquier relación. Sin embargo, aquella tarde de octubre, mientras el viento mediterráneo sacudía las persianas de mi apartamento en el barrio del Carmen, algo cambió dentro de mí. Acababa de terminar una videollamada con mi padre, Ramón, después de coordinar el envío mensual de dinero para sus medicamentos. Había dejado mi móvil sobre la mesa del comedor y me dispuse a organizar algunos documentos en mi ordenador para la reunión que tendría al día siguiente en la agencia de publicidad donde trabajaba. Estaba concentrada en mi tarea cuando me di cuenta de que había cometido un simple descuido. No había presionado el botón para finalizar la llamada. El rostro de mi padre ya no aparecía en la pantalla, pero la conexión seguía activa. Y así, sin quererlo, me convertí en testigo de la verdad oculta tras años de aparente cariño y gratitud. Siempre es lo mismo con Alicia. Escuché la voz de mi padre, rascando su garganta como solía hacer cuando estaba molesto, ese sonido áspero que me resultaba familiar desde la infancia. No importa cuánto haga, sigue siendo una fracasada. No tiene vida propia, solo desperdicia el tiempo con su trabajo ilusorio en esa agencia de publicidad y nos debe todo lo que tiene. La voz que le respondió era la de mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre, con quien siempre había mantenido una relación complicada. Vamos, Ramón, la niña te está ayudando. No seas tan duro. ¿Duro? La risa de mi padre sonó amarga, casi venenosa. Debería agradecer que la aguantamos. Entre nosotros, Ernesto, nunca debería haber nacido. Es un fardo que Consuelo y yo hemos cargado toda la vida. Me quedé inmóvil, con una sensación de vacío expandiéndose en mi pecho como si alguien hubiera abierto una compuerta y todo el aire se escapara de mis pulmones. Las palabras de mi padre rebotaban en mi cabeza mientras un frío intenso recorría mi cuerpo. Miré a mi alrededor, al pequeño apartamento que había conseguido con tanto esfuerzo, a las fotografías familiares que adornaban las paredes, y todo parecía ahora una cruel mentira. Durante 10 años, desde que conseguí mi primer trabajo estable después de la universidad, había financiado la casa en la que vivían mis padres en Cullera, un pequeño pueblo costero a 1 hora de Valencia. Era una vivienda modesta pero acogedora, con vistas al Mediterráneo, que compré con mi primer préstamo bancario para asegurarme de que nunca les faltara nada. Había sacrificado vacaciones, noches de sueño y hasta relaciones personales para poder pagar esa hipoteca, para sentir que estaba devolviendo algo al hogar que me vio nacer. El año anterior, cuando mi padre fue diagnosticado con hipertensión, no dudé en ajustar mi presupuesto para cubrir también sus medicamentos mensuales. Y aunque mi madre protestaba diciendo que no era necesario, yo insistía. Para eso está la familia, les decía siempre, repitiendo las palabras que ellos mismos me habían enseñado durante la infancia. Y, sin embargo, para él, yo era solo un error. Un fardo. Una fracasada. La conversación continuó, y cada palabra era como un latigazo. ¿Sabes lo que me dijo ayer? La voz de mi padre sonaba casi divertida ahora. ¿Qué está pensando en tomarse unas vacaciones? Vacaciones. Como si mereciera descansar. Si no fuera por nosotros, ni siquiera tendría motivación para levantarse cada mañana. Bueno, trabaja duro, ¿no? La voz de mi tío sonaba incómoda, como si intentara suavizar la situación. ¿Trabajar duro? ¿Sentarse frente a un ordenador todo el día dibujando tonterías? Eso no es trabajo. Mi padre se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la huerta, bajo el sol o la lluvia, eso sí era trabajo. Esta generación no sabe lo que es el esfuerzo real. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, pero las contuve. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura indignación. Pensé en todas las noches que había pasado en vela terminando proyectos, en los fines de semana sacrificados, en las horas extras no pagadas. Pensé en cómo había renunciado a un puesto mejor en Madrid para no alejarme demasiado de ellos. En cómo había terminado mi relación con Marcos porque él no entendía por qué casi la mitad de mi sueldo iba destinada a mantener a mis padres. Además,
Continuó mi padre, ¿has visto cómo se viste? A su edad, ya debería estar casada, dándome nietos, no jugando a ser una mujer independiente. En nuestros tiempos. No pude seguir escuchando. Con dedos temblorosos, pulsé el botón para finalizar la llamada. La pantalla se volvió negra, pero el eco de aquellas palabras seguía reverberando en mi apartamento, mezclándose con el sonido distante del tráfico valenciano. Me quedé sentada durante lo que parecieron horas, mirando fijamente la mesa de madera donde reposaba mi teléfono. No podía creer que el mismo hombre que me había llevado sobre sus hombros por la plaza del pueblo cuando era niña, que me había enseñado a montar en bicicleta, que había fingido orgullo cuando le mostré mi título universitario, pudiera albergar tanto resentimiento hacia mí. Aquella noche no cené. No pude. El nudo en mi garganta era demasiado grande. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. En su lugar, reproduje en mi mente cada recuerdo con mi padre, cada momento que creí especial, intentando encontrar señales, pistas que hubiera pasado por alto. ¿Cuándo comenzó a verme como una carga? ¿O siempre fue así, y yo estaba demasiado ciega para notarlo? Me levanté al amanecer, con los ojos hinchados y una determinación nueva creciendo en mi interior. Aquella llamada lo había cambiado todo. Quité la llamada sin hacer ruido, como quien cierra una puerta que nunca debió abrir. El sol de la tarde se colaba por la ventana de mi apartamento, dibujando patrones dorados sobre el suelo de parqué. Me quedé mirando la pantalla durante un largo minuto, escuchando el latido acelerado de mi propio corazón y el rumor lejano de las conversaciones en el bar de la esquina, la Boudoguite, donde los vecinos del barrio se reunían cada tarde. No lloré al instante, aunque en mi mente estallaban recuerdos de infancia. Las paellas dominicales en el jardín trasero de nuestra antigua casa en Cullera, antes de que la crisis inmobiliaria se la llevara por delante. Las tardes de domingo viendo partidos del Valencia CF con mi padre, ambos con nuestras bufandas naranja y negras. Estoy orgulloso de ti, que había recibido cuando traía buenas notas, cuando entré en la universidad, cuando conseguí mi primer trabajo. Cada sonrisa que ahora parecía fabricada, ensayada frente a un espejo. Nunca debería haber nacido. La frase resonaba en mi cabeza como un martillo golpeando un clavo. Era un pensamiento tan ajeno a todo lo que creía conocer sobre mi familia que me resultaba casi imposible procesarlo. ¿Cómo puede un padre decir algo así sobre su propia hija? La misma hija que le aseguraba un techo, comida en la mesa y medicinas en el botiquín. En lugar de confrontarlo inmediatamente, decidí callar. No porque fuera cobarde, sino porque entendí que ya no valía la pena pedir explicaciones. Las explicaciones no cambiarían lo que sentía mi padre en lo más profundo de su ser. Y, en cierto modo, tampoco cambiarían lo que yo comenzaba a sentir, una mezcla de dolor, decepción y, sobre todo, una nueva y creciente determinación. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, elaboré un plan. No sería una venganza, la venganza es para quienes aún esperan algo de la otra persona, sino una forma de liberación. De cortar lazos que, ahora lo veía claro, solo me estaban ahogando. A la mañana siguiente, el despertador sonó a las 6 como siempre. Me preparé un café en la cafetera italiana que me había regalado mi amiga Lucía por mi cumpleaños, y me senté en el pequeño balcón que daba a la calle Caballeros. La ciudad apenas despertaba, con los primeros comerciantes abriendo sus persianas y los camiones de reparto circulando por las estrechas calles empedradas del casco antiguo. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi padre. Buenos días, hija. ¿Recuerdas enviar el dinero para mis medicinas? La tensión estuvo alta ayer. Un beso. Lo leí varias veces, buscando algún indicio de culpa, alguna señal de que se sentía mal por lo que había dicho. Pero no, era el mismo mensaje de siempre, con el mismo tono ligeramente demandante disfrazado de cariño paternal. Respondí como si nada hubiera sucedido. Buenos días, papá. Ya hice la transferencia ayer. Cuídate y tómate las pastillas a su hora. Durante los siguientes días, mi actitud no cambió. Hablé con mi padre con normalidad, le pregunté sobre su presión alta, le envié dinero para sus medicamentos e incluso hice algunas bromas en el grupo familiar de WhatsApp donde también estaban mi madre, mi tío Ernesto y mi prima Sofía. Desde fuera, todo seguía igual.
pero algo dentro de mí estaba en plena transformación. Lo sentía en la forma en que mi voz sonaba más baja al responderle por teléfono, en cómo mis dedos temblaban al escribirle mensajes. No era solo dolor, era determinación. La determinación de una mujer que ha descubierto que ha estado viviendo en una mentira. El miércoles, después del trabajo, me encontré con mi mejor amiga, Carmela, en una cafetería cerca de la Plaza de la Virgen. Llevábamos siendo amigas desde la Facultad de Bellas Artes, aunque ella finalmente se había decantado por la enseñanza mientras yo me sumergía en el mundo de la publicidad. «Te noto rara, Ali», me dijo mientras revolvía su café con leche. «¿Problemas en el trabajo?» Dudé un momento. No había contado a nadie lo de la llamada. Pero si no podía confiar en Carmela, ¿en quién podría hacerlo? «Es mi padre», confesé finalmente. Descubrí algo desagradable. Le conté todo. La llamada accidental, las palabras crueles, mi reacción contenida. Carmela me escuchó sin interrumpir, con esa mirada intensa y comprensiva que siempre había sido su sello personal. «Hija de puta», murmuró cuando terminé de hablar. «Perdona el lenguaje, pero es que, después de todo lo que has hecho por ellos». «Lo sé», respondí, sintiendo una extraña calma al poder compartir por fin aquel peso. «Lo peor es que no sé si siempre se ha sentido así o es algo reciente». «¿Qué vas a hacer?», preguntó, inclinándose hacia mí. «¿Vas a confrontarlo?». Negué con la cabeza. «No todavía. No serviría de nada. Probablemente lo negaría o intentaría justificarse. Y no estoy lista para escuchar más mentiras». «Entonces, ¿qué?». Tomé un sorbo de mi café antes de responder, saboreando el momento. «Voy a tomar decisiones. Decisiones que debería haber tomado hace mucho tiempo». Carmela asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Siempre había sido así entre nosotras. El jueves, después de una jornada especialmente agotadora en la agencia, donde un cliente había rechazado el tercer boceto para una campaña de turismo rural, llegué a casa exhausta. Me serví una copa de vino tinto de Utiel Requena y me senté en el sofá con mi portátil. Era hora de revisar mis finanzas. Abrí la aplicación del banco y contemplé la cantidad que salía cada mes de mi cuenta, la hipoteca de la casa de mis padres, los gastos médicos, las transferencias extra para emergencias que nunca parecían ser realmente emergencias. Casi la mitad de mi sueldo se iba en mantenerlos a flote. Y lo peor es que lo había normalizado tanto que ni siquiera lo cuestionaba. Mientras navegaba por mi historial de transacciones, una idea tomó forma en mi cabeza. Algo que haría que mi padre, por primera vez en su vida, tuviera que enfrentarse a las consecuencias de su desprecio. Algo que desarmaría su confianza en que siempre estaría ahí, lista para solucionar sus problemas. Tomé el teléfono y busqué en mi lista de contactos. Tenía el número de Javier Monteagudo, un abogado que había conocido en un evento de networking el año anterior. Habíamos intercambiado tarjetas y, aunque nunca había necesitado sus servicios, algo me dijo que guardara su contacto. Quizás una intuición. Era tarde, casi las 10 de la noche, así que no esperaba que contestara. Para mi sorpresa, descolgó al tercer tono. «¿Javier? Soy Alicia Ferrer, nos conocimos en...». «Alicia, claro que me acuerdo», su voz sonaba profesional pero cálida. «¿En qué puedo ayudarte?». Respiré hondo antes de responder. «Necesito asesoramiento legal sobre una propiedad». «¿Podríamos vernos mañana?». «Por supuesto. Tengo un hueco a las 11. ¿Te viene bien?». «Perfecto». Tras colgar, me quedé mirando la copa de vino medio vacía. Una sensación extraña me invadió, mezcla de nerviosismo y alivio. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí misma. No por mis padres, no por lo que se esperaba de mí, sino por lo que yo necesitaba. Esa noche dormí sorprendentemente bien, sin los sueños inquietos que me habían acompañado durante los últimos días. A la mañana siguiente, me vestí con especial cuidado, un traje pantalón gris, camisa blanca y un collar de plata que había comprado en un pequeño taller artesanal en el barrio del Carmen. Quería sentirme segura, profesional. Llamé a la oficina para avisar que llegaría un poco tarde.
Mi jefe, David, no puso ninguna pega. Sabía que yo compensaba con creces cualquier ausencia. El despacho de Javier estaba en un edificio antiguo pero renovado cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Su secretaria, una mujer de mediana edad con gafas de montura roja, me recibió con una sonrisa y me ofreció café mientras esperaba. Cuando finalmente entré en su oficina, Javier me saludó con un apretón de manos firme y me invitó a sentarme frente a su escritorio de madera oscura. Las vistas desde aquella planta mostraban parte del cauce del río Turia, ahora convertido en un inmenso jardín urbano. Cuéntame, Alicia. ¿Qué ocurre con esa propiedad? Le expliqué la situación, omitiendo los detalles más dolorosos. Le hablé de la casa que había comprado para mis padres, de cómo llevaba 10 años pagando la hipoteca mientras ellos vivían allí sin contribuir económicamente. No mencioné la llamada, pero sí le hice entender que la relación familiar se había deteriorado. Y ahora quiero saber cuáles son mis opciones, concluí. La casa está a mi nombre, la hipoteca también. Ellos no han firmado ningún documento, ni siquiera un contrato de alquiler. Javier asintió, tomando algunas notas en una libreta. En términos legales, tu posición es bastante clara, dijo finalmente. Es tu propiedad y tienes derecho a tomar decisiones sobre ella. Sentí un escalofrío al escuchar aquellas palabras. Una cosa era pensarlo, y otra muy distinta escucharlo de boca de un profesional. Durante el fin de semana, la decisión se fue asentando en mi mente como el sedimento en el fondo de una botella de vino añejo. Supe que, desde el momento en que pronuncié las palabras, quiero hacer unos cambios en la titularidad de la hipoteca, en el despacho de Javier Monteagudo, no habría marcha atrás. La casa en la calle Blasco Ibáñez de Cullera, a solo 2 cuadras de la playa, donde mis padres vivían desde hacía una década, seguía a mi nombre, yo era quien había asumido la deuda, pagado cada centavo de su valor y permitido que continuaran viviendo allí sin preocuparse por nada. ¿Por qué? Porque, hasta ese entonces, creí que un hogar debía mantenerse con amor, incluso cuando dolía. El sábado por la mañana, mientras el resto de Valencia parecía despertarse con la tranquilidad que solo trae el fin de semana, yo ya estaba en pie, preparando un café que sabía diferente. Más amargo, quizá, o simplemente más real. Abrí las ventanas de mi apartamento dejando que entrara la brisa marina que, incluso a varios kilómetros de distancia, se colaba entre los edificios del centro histórico. Desde mi pequeño balcón podía ver la torre del Miguelete recortada contra un cielo que prometía un día soleado. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi madre. Alicia, cariño, tu padre quiere saber si vendrás a comer mañana. Estoy haciendo arroz al horno, tu favorito. Me quedé mirando la pantalla. Los domingos solía ir a comer a casa de mis padres. Era una tradición que había mantenido religiosamente, incluso cuando el cansancio de la semana me pedía quedarme en casa, incluso cuando tenía otros planes que cancelaba para no faltar a esa cita familiar. Pero este domingo sería diferente. Lo siento, mamá. Tengo mucho trabajo pendiente. Quizás la próxima semana. La respuesta llegó casi al instante, un emoji de carita triste seguido de, tu padre se pondrá triste. Bloqueé el teléfono sin responder y lo dejé sobre la mesa. Mi padre. El mismo que consideraba que yo nunca debería haber nacido. El mismo que me veía como un fardo. La ironía era casi dolorosa. El abogado, un hombre con voz calmada y mirada penetrante, me había explicado durante nuestra reunión cuál era el proceso para transferir responsabilidades, para vender o incluso desalojar a los actuales residentes si fuera necesario. No llegaría a ese extremo todavía, pero sí tomaría control absoluto de lo que siempre había sido mío. En casos como este, me había dicho Javier mientras ajustaba sus gafas, es importante actuar con firmeza pero también con cautela. Tu posición legal es sólida, pero las relaciones familiares son complejas. Te recomendaría empezar con una conversación clara, estableciendo nuevas expectativas. Después, podemos proceder con los cambios formales. Había asentido, agradeciendo su enfoque equilibrado. Javier entendía que no se trataba solo de una propiedad, sino de décadas de historia familiar, de expectativas creadas y de patrones establecidos que ahora yo estaba decidida a romper. Pasé el resto del sábado organizando documentos y preparándome mentalmente para lo que vendría.
Revisé los últimos extractos bancarios, las facturas de la luz y el agua de la casa de mis padres, también a mi nombre, los recibos del seguro del hogar. Todo pagado por mí, sin una sola contribución por su parte en 10 años. Por la tarde, recibí una llamada de Carmela. ¿Cómo va todo, guerrera? Su voz siempre tenía ese tono alegre que conseguía arrancarme una sonrisa incluso en los peores momentos. Sobreviviendo, respondí, mientras me acomodaba en el sofá con una copa de vermut. ¿Has hablado ya con tu padre?, preguntó, yendo directa al grano como era su costumbre. No, aún no. Estoy preparando el terreno. El lunes empezaré a mover ficha. ¿Quieres que vaya a tu casa? Podemos ver una película, pedir comida tailandesa. Distraerte un poco. La oferta era tentadora. Carmela siempre había sido mi refugio en momentos difíciles. Pero esta vez, sentía que necesitaba estar sola, procesar todo lo que estaba pasando. Gracias, pero creo que me vendrá bien un poco de soledad. Lluvia de ideas conmigo misma, ya sabes. Como quieras. Pero estoy a una llamada de distancia si cambias de opinión. Tras colgar, me quedé mirando la estantería donde guardaba algunos recuerdos familiares. Fotos de vacaciones en Peñíscola, un pequeño barco de cerámica que mi padre me había traído de un viaje a Alicante, la medalla que gané en una competición de natación cuando tenía 12 años y mi padre me había abrazado tan fuerte que casi me deja sin respiración. ¿Había sido todo una mentira? ¿O simplemente las personas cambian, y el padre orgulloso que recordaba se había convertido con los años en un hombre amargado y resentido? No tenía respuestas, solo la certeza de que ya no podía seguir alimentando una relación basada en el resentimiento oculto y la dependencia económica. El domingo pasó con una lentitud extraña. Intenté distraerme con trabajo pendiente, pero mi mente volvía una y otra vez a la decisión que había tomado. La más fría de mi vida. A partir del lunes, mi padre sabría lo que era vivir sin la fracasada de la que tanto se quejaba. Por la noche, preparé una cena sencilla, encendí algunas velas y puse música suave. Era un pequeño ritual que seguía cuando necesitaba centrarme, encontrar claridad. Mientras cenaba, elaboré mentalmente lo que diría al día siguiente. No sería una conversación fácil, pero la postergación solo prolongaría lo inevitable. No dormí aquella noche. No porque dudara de lo que estaba haciendo, sino porque me di cuenta de lo mucho que me había mentido a mí misma. Durante años, había puesto a mi familia por encima de todo. Me había convencido de que ese sacrificio era noble, necesario, incluso hermoso en su abnegación. Había ignorado las señales, los comentarios despectivos disfrazados de bromas, la falta de interés real en mi vida, la forma en que mis logros siempre eran minimizados mientras mis fracasos eran amplificados. ¿Y para qué? ¿Para convertirme en la sombra silenciosa de un sacrificio que nadie valoraba? El lunes amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, típico de la costa mediterránea incluso en otoño. Me vestí con cuidado, optando por un atuendo que me diera confianza, pantalones negros, blusa azul marino y unas botas de cuero que había comprado en rebajas el invierno anterior. Me recogí el cabello en un moño sencillo y apliqué apenas un toque de maquillaje. No quería parecer como si estuviera preparándome para una batalla, aunque en cierto modo, lo estaba. Antes de salir hacia la oficina, tomé el teléfono y respiré hondo. Eran las 8:30, mi padre solía desayunar a esa hora, sentado en la terraza de la casa que yo pagaba, leyendo el periódico que recibía gracias a la suscripción que yo había contratado. Marqué su número y esperé. Un tono, 2, 3. ¿Alicia? Buenos días, hija. Su voz sonó relajada al contestar, como si nada hubiera pasado, como si su única preocupación fuera el desayuno y el crucigrama del día. Tragué en seco. Por un momento, casi flaqueó. Casi vuelvo a ser la hija complaciente que siempre había sido. Pero entonces recordé sus palabras, nunca debería haber nacido. Y la determinación volvió a mí como una ola. Papá, necesito hablar contigo sobre la casa. Sentí el ligero cambio en su tono cuando respondió, ¿la casa? ¿Está todo bien? No exactamente, dije con calma, mirando por la ventana hacia la calle donde algunos vecinos ya se dirigían a sus trabajos. He estado reflexionando sobre muchas cosas.
Llevas viviendo allí 10 años sin pagar un centavo. Yo me encargué de todo. Pero creo que es momento de cambiar eso. Hubo un silencio, seguido de una risa seca e incrédula. Como si le hubiera contado un chiste de mal gusto. ¿De qué estás hablando? Esa es mi casa. No, respondí, con una frialdad que ni yo misma reconocía en mi voz. Es mi casa. Pagada con mi esfuerzo. Y he decidido que ya no corre por mi cuenta. Otro silencio, este más largo. Casi podía visualizar a mi padre, con el ceño fruncido, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Intentando entender que su hija, esa que siempre había cedido, que siempre había priorizado sus necesidades, estaba por fin poniendo límites. Alicia, no entiendo qué mosca te ha picado. Si es una broma. No es ninguna broma, papá. Desde ahora, tendrás que contribuir económicamente si quieres seguir viviendo en esa casa. O buscar otro lugar. ¿Me estás amenazando con echarnos a la calle? ¿A tu madre y a mí? Su voz subió de tono, entre indignado y sorprendido. No es una amenaza. Es un hecho. La casa es mía, la hipoteca está a mi nombre, y ya no puedo seguir asumiendo ese gasto. Pero eso no tiene sentido. Siempre has dicho que era tu forma de ayudarnos, de agradecer todo lo que hicimos por ti. Cerré los ojos, sintiendo cómo las palabras se formaban en mi garganta, pesadas pero necesarias. ¿Y qué hiciste exactamente por mí, papá? ¿Considerarme un error? ¿Un fardo que nunca debería haber nacido? El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Podía escuchar su respiración acelerada al otro lado de la línea. ¿De qué hablas? Su voz sonaba tensa ahora, como si de repente entendiera de dónde venía todo esto. Te escuché, papá. El otro día, cuando hablabas con el tío Ernesto después de nuestra videollamada. Escuché todo lo que piensas de mí. Esperé una negación, una explicación, incluso una disculpa. En cambio, solo hubo más silencio. Un silencio que lo confirmaba todo. Mira, hablemos de esto en persona, dijo finalmente, con un tono conciliador que nunca antes había usado conmigo. ¿Puedo explicarte? No hay nada que explicar, le interrumpí. No quiero discutir ni pelear. Solo quiero que sepas que las cosas van a cambiar. El viernes recibirás una carta con los nuevos términos. Tendrás un mes para decidir si quieres asumir los gastos de la casa o buscar otro lugar para vivir. Alicia, por favor. Tengo que irme a trabajar, papá. Hablamos luego. Colgué antes de que pudiera responder. Las manos me temblaban ligeramente, pero no sentía remordimiento. Solo una extraña sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando demasiado tiempo. Guardé el teléfono en mi bolso, tomé las llaves del apartamento y salí a la calle. El sol valenciano me recibió con su calidez característica, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba de verdad, que llenaba completamente mis pulmones sin ese nudo constante en el pecho. Había dado el primer paso hacia mi liberación, hacia recuperar el control de mi vida. Y aunque sabía que lo más difícil estaba por venir, también sabía que ya no había vuelta atrás. La sorpresa para mi padre apenas comenzaba. Esperé hasta el lunes por la mañana para llamarlo. El fin de semana había sido extrañamente tranquilo. No recibí llamadas de mi padre tras nuestra breve conversación del viernes, solo un par de mensajes de mi madre preguntando si me encontraba bien. Perfectamente, le había respondido, sin dar más detalles. No quería involucrarla, al menos no todavía. En el fondo, sentía que mi madre también era víctima de la amargura de mi padre, aunque su silencio cómplice a lo largo de los años la convertía, en cierto modo, en parte del problema. Esa mañana, mientras recorría las calles empedradas que me llevaban a la agencia, sentí una determinación que no había experimentado antes. El aire olía a café recién hecho que salía de las cafeterías y a pan horneado de las panaderías que abrían sus puertas. La ciudad despertaba, y yo con ella, a una nueva realidad. Decidí llamar a mi padre desde la oficina. David, mi jefe, me había dado acceso a una pequeña sala de reuniones para que pudiera trabajar sin interrupciones en un proyecto urgente.
Nadie me molestaría allí. A las 10 en punto, marqué su número. Sabía que a esa hora estaría desayunando tranquilamente en la terraza, leyendo las noticias en su tableta. Una tableta que yo le había regalado en su último cumpleaños. Su voz sonó relajada al contestar, como si nada hubiera pasado, como si su única preocupación fuera el desayuno. Papá, necesito hablar contigo sobre la casa. Sentí el ligero cambio en su tono cuando respondió, ¿la casa? ¿Está todo bien? No exactamente, dije con calma, mirando por la ventana de la sala de reuniones hacia la bulliciosa Gran Vía. He estado reflexionando sobre muchas cosas. Llevas viviendo allí 10 años sin pagar un centavo. Yo me encargué de todo. Pero creo que es momento de cambiar eso. Hubo un silencio, seguido de una risa seca e incrédula. ¿De qué estás hablando? Esa es mi casa. No, respondí, con una frialdad que ni yo misma reconocía. Es mi casa. Pagada con mi esfuerzo. Y he decidido que ya no corre por mi cuenta. La voz de mi padre se volvió tensa, como si finalmente hubiera entendido que no estaba bromeando. El sonido de una taza depositándose con fuerza sobre un plato resonó al otro lado de la línea. Escucha, si es por dinero, podemos hablar. No, papá. No quiero que me des dinero, le interrumpí, sintiendo como cada palabra salía con más firmeza. Quiero que entiendas que no me debes nada, y eso significa que tampoco tienes derecho a seguir viviendo de mí. ¿Viviendo de ti? Su voz se elevó, indignada. ¿Cómo te atreves? Somos tus padres. Te dimos la vida, te criamos, pagamos tu educación. ¿Y ahora nos sales con esto? Me reí suavemente, pero sin humor. Era exactamente la reacción que esperaba. Sí, me diste la vida. Una vida que, según tus propias palabras, nunca debería haber ocurrido. Silencio. Un silencio tan profundo que casi podía escuchar los latidos acelerados de su corazón. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, pero su voz ya no sonaba confiada. Te escuché, papá. La semana pasada, después de nuestra videollamada. No colgué correctamente y escuché tu conversación con el tío Ernesto. Cada palabra. Como soy una fracasada, como nunca debería haber nacido, como soy un fardo que has tenido que cargar toda tu vida. Otro silencio. Este más largo, más pesado. Alicia, yo no quise decir eso. Estaba enfadado por otra cosa y me desahogué de mala manera. ¿Desahogarte? Ahora era mi voz la que subía de tono. ¿Así es como te desahogas? ¿Insultando a tu hija, la misma que te ha mantenido durante 10 años? No es justo ¿qué, papá? Que te pida cuentas. Que por una vez en mi vida ponga mis necesidades por delante de las tuyas. ¿Eso es lo que no es justo? Estás sacando las cosas de contexto, intentó defenderse, pero su voz ya sonaba derrotada. Si me dejas explicarte, no hay nada que explicar. Las palabras estaban claras. Y lo peor no es lo que dijiste, sino que lo pienso de verdad. Durante años he sentido tu desprecio disfrazado de consejos, tus críticas constantes, tu forma de minimizar cada uno de mis logros. Hubo un momento de silencio, y luego escuché lo que parecía un sollozo contenido. Alicia, por favor. No hagas esto. Tu madre y yo dependemos de ti. Exacto, papá. Dependéis de mí. No porque me queráis, no porque os importe mi bienestar, sino porque os resulta cómodo. Porque os habéis acostumbrado a vivir de mi trabajo mientras me despreciáis a mis espaldas. Eso no es cierto. Te queremos, eres nuestra hija. Si eso fuera cierto, no estaríamos teniendo esta conversación. Esperé su ataque, y llegó en forma de gritos. De indignación. De reproches que ya no podían tocarme. Dijo que lo estaba abandonando, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo le devolvía el favor de la peor manera. Me acusó de ser egoísta, de no pensar en mi madre, de querer venganza por unas palabras dichas sin pensar. Pero sus palabras ya no tenían peso. Ya no podían hundirse en mi piel como garfios,
arrastrándome hacia la culpa y la obligación. ¿Sabes cuál es la ironía? Dije al final, cuando sus gritos se convirtieron en un silencio resignado. Yo sí fui un error. Un error que te mantuvo con un techo sobre la cabeza. Y ahora ese error ha decidido que ya no quiere cargar con el fardo. Alicia, no puedes hacernos esto. ¿Dónde iremos? No tenemos dinero para alquilar otro lugar. Tienes opciones, papá. Puedes empezar a pagar el alquiler de esa casa, a precio de mercado. O puedes buscar otro lugar más acorde con tus posibilidades. ¿Alquiler? Su voz sonó incrédula. ¿Vas a cobrarle alquiler a tu propio padre? Así funciona el mundo real, papá. El mismo mundo en el que llevo años trabajando para mantener un nivel de vida que tú das por sentado. Hubo un largo silencio. Cuando habló de nuevo, su voz sonaba diferente. Más pequeña, casi suplicante. Dame tiempo, Alicia. Necesito tiempo para hablar con tu madre, para organizarnos. Tienes un mes, respondí, sintiendo como mi determinación flaqueaba ligeramente ante el cambio en su tono. Recibirás una carta formal de mi abogado con todas las condiciones. Un mes a partir de entonces. ¿Un abogado? ¿Has contratado a un abogado contra tu propia familia? No, papá. He contratado a un abogado para proteger mis intereses. Como cualquier adulta responsable haría. La conversación terminó poco después. No con una reconciliación, no con promesas de cambio, sino con la sensación de que algo fundamental se había roto entre nosotros. Algo que quizás nunca había estado realmente intacto, pero que habíamos pretendido que lo estaba durante muchos años. Al colgar, me quedé sentada en la sala de reuniones, con la mirada fija en la pared blanca frente a mí. No sentía ni satisfacción ni alivio, solo un extraño vacío. Como si hubiera vaciado un contenedor que llevaba demasiado tiempo lleno de emociones tóxicas. David golpeó suavemente la puerta y asomó la cabeza. Alicia, ¿todo bien? Te necesitamos para la reunión con Valenciana de Turismo. Sí, claro, respondí, recogiendo mis cosas. Voy enseguida. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, donde el resto del equipo ya esperaba, intenté dejar atrás la conversación con mi padre. Pero sus últimas palabras resonaban en mi cabeza: necesito tiempo. Tiempo que yo le había dado durante 10 años. Tiempo durante el cual él había alimentado su resentimiento hacia mí, mientras yo alimentaba sus cuentas bancarias. El resto del día pasó en una nebulosa de reuniones, presentaciones y llamadas con clientes. Trabajé mecánicamente, con una eficiencia casi robótica que sorprendió incluso a mis colegas. Nadie notó el torbellino interior, la mezcla de emociones contradictorias que me atravesaban. Por la noche, mientras conducía de vuelta a casa, la tensión finalmente se quebró. Aparqué en una calle lateral, apoyé la frente contra el volante y lloré. No por tristeza, no por arrepentimiento, sino por el alivio de haber dicho finalmente la verdad. De haber roto las cadenas invisibles que me ataban a una relación basada en la obligación y el resentimiento. Cuando llegué a casa, tenía 3 llamadas perdidas de mi madre y un mensaje de voz. No los escuché. En su lugar, me serví una copa de vino, me senté en mi pequeño balcón y contemplé las luces nocturnas de Valencia. La ciudad parecía diferente esa noche, más brillante, más llena de posibilidades. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Carmela. ¿Lo hiciste?, preguntó sin preámbulos. Sí, respondí, sintiendo una sonrisa cansada formarse en mis labios. Lo hice. ¿Y cómo te sientes? Pensé un momento antes de responder. Libre, dije finalmente. Me siento libre. La voz de mi padre se volvió tensa, como si finalmente hubiera entendido que no estaba bromeando. Los días siguientes a nuestra conversación fueron extrañamente silenciosos. No recibí llamadas suyas, aunque mi madre me enviaba mensajes cada pocas horas, preguntándome si podíamos hablar. Estoy ocupada con un proyecto importante, le respondía, sin dar más explicaciones. No era del todo mentira, en la agencia estábamos en la recta final para presentar la campaña de turismo rural que tanto trabajo nos había costado.
La primera semana después de la confrontación pasó como en una nebulosa. Me sumergí en el trabajo, llegando a la oficina antes que nadie y saliendo última. David, mi jefe, incluso bromeó diciendo que debería cobrarme el alquiler del escritorio. La ironía me arrancó una sonrisa amarga que él no pudo comprender. Por las noches, Carmela venía a mi apartamento. A veces hablábamos durante horas, otras ampliamente veíamos alguna serie en Netflix, compartiendo una botella de vino y el silencio cómodo que solo existe entre amigos de verdad. ¿Has sabido algo de tu padre?, me preguntó el jueves, mientras cenábamos en mi pequeña cocina. Nada directamente de él, respondí, sirviéndome más ensalada. Mi madre dice que está muy afectado, que apenas come, que se pasa el día encerrado en su despacho. ¿Y eso te hace sentir? Dejé el tenedor sobre el plato y reflexioné. Honestamente, no sé qué siento. Parte de mí quiere creer que está genuinamente arrepentido, que se ha dado cuenta de lo mucho que me ha herido. Pero otra parte sospecha que simplemente está asustado por perder su nivel de vida. Carmela asintió, comprensiva. ¿Y tú, madre? ¿Ha tomado partido? Ya la conoces. Siempre en medio, intentando complacer a todos. Me ha pedido varias veces que reconsidere mi decisión, que entienda que tu padre está mayor, que no pueden permitirse empezar de cero. ¿Y tú qué le has dicho? Que ellos me obligaron a empezar de cero muchas veces. Cuando me fui a estudiar a Barcelona porque el programa allí era mejor, pero se negaron a ayudarme económicamente. Cuando volví a Valencia y tuve que compartir piso con 3 desconocidos porque no podían permitirse ayudarme con el alquiler. Cuando empecé en la agencia cobrando una miseria y aún así les enviaba dinero cada mes. Tomé un sorbo de vino y continué, ¿sabes qué es lo peor? Que nunca se lo reproché. Siempre asumí que hacían lo que podían, que las cosas eran difíciles para ellos también. Y mientras tanto, mi padre le decía a todo el mundo que yo era un fracaso. Carmela extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía con firmeza. Hiciste lo correcto, Ali. No puedes seguir sacrificándote por alguien que no te valora. Asentí, agradecida por su apoyo inquebrantable. El viernes, tal como había prometido, la carta de mi abogado llegó al domicilio de mis padres. Javier me había mostrado el borrador antes de enviarla, un documento formal que establecía claramente mis derechos sobre la propiedad y las nuevas condiciones para su uso. Mis padres tenían un mes para decidir si querían pagar un alquiler acorde al mercado o desalojar la vivienda. Mi madre me llamó ese mismo día, llorando tan fuerte que apenas podía entender sus palabras. Alicia, ¿cómo has podido? Tu padre está destrozado. Ha tenido que tomarse 2 pastillas para la tensión. Mamá, ya hablamos de esto. No voy a cambiar de opinión. Pero cariño, somos tus padres. Te quiero. Y aunque tu padre sea a veces difícil de tratar, también te quiere. Cerré los ojos, sintiendo como la culpa intentaba abrirse paso. Pero ya no. Ya no permitiría que me manipularan a través de mis propios sentimientos. Si papá me quisiera, no habría dicho lo que dijo. Y si tú me quisieras de verdad, no estarías intentando hacerme sentir culpable por ponerme a mí misma en primer lugar, por una vez en mi vida. Hubo un silencio al otro lado de la línea, solo interrumpido por sus sollozos. Al menos ven a hablar con nosotros en persona, suplicó finalmente. No rompas así nuestra familia. Suspiré profundamente. No fui yo quien rompió esta familia, mamá. Solo estoy recogiendo los pedazos que me corresponden. Colgué, sintiéndome agotada. Sabía que mi madre estaba atrapada en medio, y parte de mí se sentía culpable por ponerla en esa situación. Pero también sabía que ella había sido cómplice, con su silencio, con su permisividad, con su negativa a confrontar a mi padre cuando él me menospreciaba. El fin de semana pasó con una extraña calma. El sábado, Javier me llamó para confirmar que la carta había sido entregada correctamente. También me aconsejó estar preparada para cualquier reacción. En estos casos, especialmente cuando hay lazos familiares, las emociones pueden nublar el juicio, me advirtió. Tu padre podría intentar cualquier cosa para mantener el status quo. ¿Crees que intentará impugnar legalmente?
No tiene base para hacerlo. La casa está a tu nombre, los pagos han salido de tu cuenta, no existe ningún acuerdo previo que pueda usar en su contra. Pero no hablo de acciones legales, sino emocionales. Prepárate para más intentos de hacerte sentir culpable, incluso para que otros familiares intervengan. Sus palabras resultaron proféticas. El domingo por la tarde, mi tío Ernesto me llamó. No habíamos hablado desde aquel día fatídico en que escuché su conversación con mi padre. Alicia, soy yo, tu tío. Su voz sonaba incómoda, casi avergonzada. ¿Tienes un momento? Claro, tío, respondí, sentándome en el sofá y preparándome para lo que vendría. Mira, sé que las cosas están complicadas entre tú y tu padre. Y quiero que sepas que entiendo por qué estás molesta. Aquella conversación, no debiste escucharla. El problema es que la escuché, ¿no que ocurriera? Pregunté con ironía. No, se apresuró a corregir. Lo que quiero decir es que tu padre estaba pasando por un mal momento. La tensión alta, problemas con un viejo amigo, preocupaciones económicas. Dijo cosas que no siente de verdad. ¿Estás seguro de eso, tío? Porque parecía bastante convencido. Hubo un silencio al otro lado, como si mi tío estuviera eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Tu padre es un hombre complicado, Alicia. De la vieja escuela. No sabe expresar sus sentimientos, y a veces dice lo contrario de lo que realmente piensa. Pero te quiere, a su manera. A su manera, repetí. Una manera que incluye llamarme fracasada, decir que nunca debí nacer y considerarme un fardo. Qué bonita forma de querer. Alicia, por favor. Estás siendo demasiado dura. Tu padre está realmente mal. No come, apenas duerme. Tu madre está preocupadísima. ¿No puedes, al menos, hablar con él en persona? Cerré los ojos, sintiendo como la presión familiar intentaba envolverme de nuevo. Era como una telaraña invisible, fina pero resistente, diseñada para atraparme y mantenerme en mi rol de hija sacrificada. Lo pensaré, dije finalmente, no porque tuviera intención de ceder, sino porque estaba cansada de discutir. Al colgar, me quedé mirando el teléfono durante un largo rato. Era increíble cómo, incluso desde la distancia, mi familia seguía intentando controlarme, moldearme según sus expectativas. Como si mi valor solo residiera en lo que podía hacer por ellos, no en quién era yo realmente. El lunes, recibí un mensaje de mi madre: tu padre quiere verte. Por favor, ven a casa. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar, para prepararme emocionalmente. Parte de mí quería ignorar la petición, mantener la distancia que tanto me había costado establecer. Pero otra parte, quizás más sensata, sabía que eventualmente tendríamos que hablar cara a cara. Le escribí a Javier, pidiéndole consejo. Su respuesta fue clara: si decides reunirte con ellos, que sea en un lugar neutral. No en su casa, donde tienen ventaja emocional, ni en un espacio demasiado público donde no puedan expresarse libremente. Y recuerda, no estás obligada a ceder en nada. Después de considerarlo detenidamente, respondí a mi madre: el miércoles puedo pasar por la cafetería Alameda a las 5. Si papá quiere hablar, que sea allí. La respuesta llegó casi al instante: gracias, hija. Allí estaremos. La elección de la cafetería no era casual. Era un lugar tranquilo pero no demasiado íntimo, cerca de mi oficina pero no en mi territorio habitual. Un espacio neutral, como había aconsejado Javier. Los días hasta el miércoles pasaron con una lentitud agonizante. En la oficina, intenté mantener mi mente ocupada con el trabajo, pero mi concentración fallaba. David lo notó, pero tuvo la delicadeza de no preguntar. Solo me dijo, en un momento en que nos quedamos solos en la sala de reuniones: si necesitas unos días libres, solo dímelo. Cuando finalmente llegó el miércoles, me vestí con especial cuidado. No quería parecer demasiado formal, como si fuera una reunión de negocios, pero tampoco demasiado casual, como si todo hubiera vuelto a la normalidad. Opté por unos pantalones negros, una blusa azul claro y un blazer ligero.
Me recogí el pelo en una coleta baja y me puse apenas un poco de maquillaje. Llegué a la cafetería 10 minutos antes de la hora acordada. Pedí un café con leche y me senté en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía ver la calle. Mientras esperaba, repasé mentalmente lo que quería decir, los límites que no estaba dispuesta a cruzar, las concesiones que podría hacer si la situación lo requería. A las 5 en punto, vi a mis padres atravesar la puerta. Mi madre caminaba con su habitual energía nerviosa, mirando a todas partes. Mi padre, en cambio, parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Caminaba despacio, encorvado, con una palidez enfermiza que contrastaba con su habitual tono bronceado. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos que nunca antes había visto: miedo. No era rabia, no era indignación, sino un miedo puro y descarnado. Por primera vez, no tenía control sobre la situación, y eso lo aterrorizaba. «Alicia», dijo mi madre, acercándose para besarme. Acepté el gesto por inercia, no por deseo. Mi padre se quedó ligeramente atrás, como si no supiera si tenía permitido acercarse más. Finalmente, extendió su mano en un gesto formal que resultaba casi cómico entre padre e hija. «Gracias por venir», dijo con voz ronca, como si llevara días sin usarla. Les indiqué que se sentaran. Mi madre lo hizo de inmediato, pero mi padre dudó unos segundos, como si temiera que, de alguna manera, sentarse a mi mesa fuera una trampa. Por fin, los tres estábamos frente a frente. Una familia rota, intentando decidir si valía la pena reconstruirla o era mejor dejar que cada fragmento siguiera su propio camino. Una semana después, mi padre recibió una carta del abogado anunciándole los cambios en la titularidad de la casa. La reunión en la cafetería Alameda había sido tensa, con momentos de silencio incómodo y explosiones contenidas de emoción. Mi padre había alternado entre disculpas que sonaban ensayadas y argumentos sobre lo difícil que era para un hombre de su generación expresar sus sentimientos correctamente. «Lo que escuchaste, no era realmente lo que pienso de ti», había dicho, revolviendo su café sin probarlo. «A veces digo cosas que no siento, por frustración, por impotencia». «¿Impotencia por qué, papá?», le pregunté, manteniendo mi voz baja pero firme. «¿Por depender económicamente de tu hija, fracasada?». Mi madre había intervenido entonces, intentando suavizar la tensión. «Tu padre no quiso decir eso, Alicia. Estaba pasando por un mal momento, la tensión alta, los problemas con sus amigos del club de petanca». «Mamá, por favor», la interrumpí. «No intentes justificarlo. Soy adulta y merezco la verdad, no excusas». Al final de aquella reunión, habíamos llegado a un acuerdo precario. Ellos buscarían otro lugar para vivir, más acorde con sus posibilidades, y yo les daría un plazo razonable para hacerlo. No era lo que ellos querían, por supuesto. Su intención era convencerme de que todo volviera a ser como antes, yo pagando, ellos viviendo cómodamente mientras, a mis espaldas, mi propio padre me despreciaba. La carta que Javier preparó era clara y concisa. Establecía un plazo de 3 meses para que mis padres desalojaran la propiedad, con la opción de comprarla ellos mismos si podían permitírselo, o de pasar a un régimen de alquiler regular, pagando la cantidad estipulada por el mercado. También incluía un detalle que había sido importante para mí: una vez que dejaran la casa, yo me comprometía a ayudarles con un pago único que les permitiría establecerse en una vivienda más modesta. No por obligación, sino porque, a pesar de todo, no quería verlos en la calle. El día que supe que la carta había sido entregada, sentí una mezcla extraña de emociones. Alivio, porque ya no había vuelta atrás; tristeza, porque en el fondo de mi corazón todavía quedaba esa niña que anhelaba la aprobación de su padre, y también una especie de calma, como si finalmente hubiera puesto orden en un desorden que llevaba años creciendo. Ese sábado, recibí una llamada inesperada de mi tío Ernesto. «Alicia, ¿podemos vernos?». Su voz sonaba tensa, urgente. «¿Ha pasado algo?», pregunté, temiendo que mis padres hubieran hecho alguna locura al recibir la carta. «Tu padre no está bien. Deberías venir a verlo». Mi primer instinto fue pensar que era otra táctica de manipulación. Pero algo en el tono de mi tío me hizo dudar. «¿Está enfermo?». «No exactamente. Es más bien psicológico. Desde que recibió la carta,
está como ausente. Tu madre está muy preocupada. Suspiré profundamente. Iré mañana por la tarde, dije finalmente. El domingo, mientras conducía hacia Cullera, sentía una aprensión creciente. ¿Y si realmente mi padre estaba mal? ¿Y si mis acciones lo habían afectado más de lo que yo creía posible? Por un momento, la culpa amenazó con ahogarme. Pero luego recordé sus palabras, el desprecio en su voz cuando hablaba de mí a mi tío, y la determinación volvió. La casa de mis padres, esa que yo había comprado y mantenido durante años, se veía exactamente igual por fuera. Las bugambilias que mi madre cuidaba con tanta dedicación seguían trepando por las paredes, formando un manto de color fucsia contra el blanco del edificio. La pequeña fuente del jardín delantero continuaba burbujeando suavemente. Pero al entrar, noté de inmediato que algo había cambiado. La casa, siempre impecable gracias a la obsesión de mi madre por la limpieza, mostraba ahora signos de descuido. Pequeñas cosas, polvo sobre los muebles, periódicos apilados junto al sofá, tazas de café sin lavar en la mesita del salón. Mi madre me recibió con un abrazo tenso, sus ojos enrojecidos evidencia de noche sin dormir. Gracias por venir, susurró, como si tuviera miedo de que mi padre la escuchara. Está en su despacho. No ha salido de allí en días, excepto para ir al baño. Apenas come. ¿Has llamado al médico? Pregunté, preocupada a pesar de todo. Vino el doctor Martínez. Dice que físicamente está bien, solo un poco de presión alta, pero nada grave. Cree que es una depresión. Mi tío Ernesto, que había estado sentado en silencio en un rincón del salón, se levantó entonces. Habla con él, Alicia. Quizás a ti te escuche. Asentí y me dirigí hacia el pequeño despacho que mi padre había acondicionado en lo que originalmente era un dormitorio de invitados. La puerta estaba entreabierta. Golpeé suavemente. «Papá». «Soy Alicia». No hubo respuesta. Empujé la puerta con cuidado y entré. La habitación estaba en penumbra, con las persianas bajadas a pesar de que afuera era un día soleado. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, el que yo le había regalado en su 60º cumpleaños, mirando hacia la pared donde colgaban sus diplomas y reconocimientos de cuando trabajaba como ingeniero. «Papá», repetí, acercándome. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Su mirada parecía vacía, desprovista de la energía y el orgullo que siempre la habían caracterizado. «¿Vas a dejarnos en la calle?», preguntó en un hilo de voz. No era la pregunta que esperaba. No un «¿cómo estás?» o un «gracias por venir», sino directamente al grano, a lo que realmente le preocupaba. «No, papá», respondí, sentándome en la silla frente a él. «Nadie va a quedar en la calle. La carta lo explica claramente. Tienen 3 meses para encontrar otro lugar, y recibirán ayuda económica para empezar». «¿Y luego qué? ¿Nos abandonarás definitivamente?». Su pregunta me dolió, no por su contenido, sino por la visión que revelaba de nuestra relación. Para él, abandono significaba dejar de ser su soporte económico, no cortar lazos emocionales o afectivos. «Voy a dejarlos encontrar su propio camino», respondí. Se quedó pálido, como si mis palabras hubieran confirmado su peor temor. No era la idea de perder a su hija lo que le aterraba, sino la perspectiva de perder la comodidad que ella le proporcionaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó, y por primera vez vi un destello de la ira que solía dominar nuestras interacciones. «¿Es por lo que escuchaste?». «Ya te expliqué que no lo decía en serio». «No es solo por lo que escuché, papá», respondí con calma. «Es por todo. Por años de menosprecio disfrazado de consejos. Por cómo has minimizado cada logro mío mientras exigías más y más. Por cómo has convertido mi ayuda en una obligación, mi generosidad en una deuda». «Eres mi hija», dijo, como si eso lo explicara todo, como si ese vínculo biológico le diera derecho a cualquier cosa. «Sí, soy tu hija. No tu cuenta bancaria, ni tu plan de jubilación, ni tu solución a todos los problemas». Mi padre se hundió en su sillón, repentinamente envejecido y frágil. Por un momento, casi sentí lástima por él. Casi.
No tenemos a dónde ir, murmuró, y en esa frase percibí el verdadero peso de la situación. No era que no tuvieran opciones, sino que todas las opciones implicaban un cambio, un esfuerzo, una pérdida de comodidad. Siempre hay opciones, papá. Puedes alquilar un apartamento más pequeño en el pueblo. Puedes mudarte con el tío Ernesto, que vive solo en esa casa tan grande. Incluso podrías considerar una residencia, con la pensión que recibes y la ayuda que yo les daré. ¿Una residencia? Su voz sonaba escandalizada. ¿Quieres encerrarme en un asilo? No he dicho eso. Solo estoy enumerando posibilidades. La decisión es tuya y de mamá. Se hizo un silencio pesado entre nosotros. Afuera, podía escuchar a mi madre y mi tío hablando en voz baja en el salón, probablemente preocupados por cómo estaría desarrollándose nuestra conversación. Nunca pensé que mi propia hija me haría esto, dijo finalmente mi padre, con una voz que intentaba sonar digna pero solo conseguía parecer lastimera. Yo respiré por fin, sintiendo como el último vestigio de culpa se desvanecía. Ya no me afectaban sus intentos de manipulación, ya no me hacían dudar de mi decisión. Y yo nunca pensé que mi propio padre diría que nunca debería haber nacido. Tras esas palabras, me levanté. No había más que decir. La relación que una vez habíamos tenido, o que yo había creído que teníamos, ya no existía. En su lugar había algo nuevo, algo que aún no tenía forma definida, pero que ya no estaba basado en la obligación y el resentimiento. Mamá tiene mi número, dije, dirigiéndome hacia la puerta. Si necesitan ayuda para encontrar un nuevo lugar, pueden llamarme. Mi padre no respondió. Se quedó sentado en su sillón, con la mirada perdida nuevamente en la pared de sus logros pasados, como si allí pudiera encontrar respuesta a cómo había llegado a este punto. Al salir del despacho, mi madre me esperaba en el pasillo, con ojos ansiosos. ¿Cómo ha ido?, preguntó en un susurro. Como era de esperar, respondí. Está preocupado por el futuro, pero estará bien. ¿De verdad tenemos que irnos? Esta es nuestra casa, Alicia. Hemos vivido aquí 10 años. La miré con una mezcla de compasión y firmeza. Es mi casa, mamá. Y sí, tenéis que iros. Pero no os dejaré sin ayuda, ya lo sabes. Mi tío Ernesto se acercó entonces, con una expresión que no supe interpretar. ¿Puedo hablar contigo un momento? A solas, añadió, mirando a mi madre. Ella asintió y se dirigió hacia la cocina, dejándonos solos en el pasillo. Gracias por venir, dijo mi tío. Sé que esto no es fácil para ti. Ni para ninguno de nosotros, respondí. Quiero que sepas que, entiendo por qué estás haciendo esto. Y aunque no lo creas, creo que es lo mejor para todos, incluido tu padre. Le miré sorprendida. ¿Lo dices en serio? Asintió. Tu padre lleva años viviendo en una burbuja, convencido de que merece más de lo que tiene, culpando a otros por sus propias limitaciones. Quizás esto le haga despertar. No supe qué responder. Era la primera vez que alguien en mi familia parecía entender realmente mi posición, compartir mi visión de la situación. Gracias, tío, dije finalmente. Significa mucho para mí escuchar eso. Nos despedimos con un abrazo breve pero sentido. Mi madre salió de la cocina para acompañarme hasta la puerta, insistiendo en que me llevara una fiambrera con paella que había preparado el día anterior. Acepté, más por costumbre que por deseo. Mientras conducía de vuelta a Valencia, con el sol poniéndose sobre el mar a mi derecha, sentí una extraña sensación de paz. No era felicidad, no era alivio, era algo más profundo, más permanente. Era la sensación de haber reclamado mi vida, de haber establecido límites que deberían haber existido siempre. Esa noche, al llegar a mi apartamento, recibí un mensaje de Carmela. ¿Cómo ha ido todo? ¿Necesitas compañía? Le respondí con una sonrisa. Todo bien. Creo que por fin estoy aprendiendo a respirar por mí misma. Dejé el teléfono sobre la mesa y me acerqué al balcón. Las luces de Valencia brillaban en la noche, como estrellas caídas sobre la tierra. Mi ciudad, mi hogar, mi vida. Todo parecía diferente ahora, más claro, más definido.
como si hasta ese momento hubiera estado viendo el mundo a través de un cristal empañado que por fin alguien había limpiado. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire nocturno, con su mezcla de fragancias, jazmín de los balcones vecinos, el lejano aroma del mar, el suave perfume de una vida que comenzaba de nuevo. No sabía qué sucedería con mis padres en los próximos meses. No sabía si nuestra relación podría algún día reconstruirse sobre bases más sanas, más equilibradas. No sabía si mi padre llegaría a entender alguna vez que mi decisión no era un acto de crueldad, sino de autopreservación. Pero por primera vez en muchos años, esas incertidumbres no me angustiaban. Por primera vez, sentía que el futuro era una página en blanco que yo misma podría escribir, sin que las expectativas ajenas dirigieran mi mano. En el apartamento vecino, alguien puso música. Las notas de una guitarra flamenca se colaron por el aire, melancólicas pero vibrantes, como un recordatorio de que incluso en la tristeza puede haber belleza, incluso en las despedidas puede haber liberación. Me quedé allí, en mi pequeño balcón, escuchando esa música improvisada, sintiendo el viento en mi rostro, hasta que la luna apareció alta en el cielo, testigo silencioso de mi renacimiento.